Cuando los buzos decidieron explorar una cueva submarina profunda, no tenían idea de que el mapa que estaban usando en realidad estaba equivocado. Sin entrenamiento ni el equipo adecuado, el grupo enfrentaría un desafío devastador en las profundidades del agua, con el tiempo en su contra. Este es el desglose del fatal accidente de buceo en Maldivas. Mónica Montefalcone, de 51 años, era una científica destacada que se desempeñaba como presidenta, directora o miembro de comité en varias organizaciones internacionales en su campo de la biología marina. Había realizado casi 5.000 inmersiones en aguas abiertas, a menudo para recolectar muestras para su investigación, y era buzo de investigación certificada desde 2017. En mayo 26, Mónica, junto con un grupo de la Universidad de Génova, viajó a las Maldivas para realizar muestreo de arrecifes de coral y disfrutar de la belleza de este increíble destino de buceo. Mónica era la directora científica de un proyecto de monitoreo ecológico en las Maldivas y tenía un permiso, junto con su asistente de investigación Muriel Odeino, para tomar muestras de corales blandos en la región. Las Maldivas son un conjunto de islas de coral ubicadas frente a la punta de la India, y son bien conocidas como un destino turístico por el increíble buceo en sus aguas de un azul brillante. El grupo se hospedaba en un yate con alojamiento a bordo llamado Duke of York. Este era un barco grande, que alojaba a más de 25 huéspedes a la vez. Este tipo de barco generalmente era para entusiastas del buceo que querían permanecer mar adentro y viajar entre sitios de buceo, lo que les permitía realizar 3 o 4 inmersiones cada día. El 14 de mayo comenzó igual que todos los otros días en el yate. Lo que no sabían era que este sería el día de buceo más mortal en la historia de las Maldivas. Uno de los equipos que saldría para la inmersión de esta tarde sería un pequeño grupo de 5 buzos, bastante experimentados. Esta no era una inmersión de investigación, sino una oportunidad para explorar un poco por diversión. Mónica y Muriel serían guiadas por Gianluca Benedetti, el instructor de buceo y guía turístico del barco. Él conocía una pequeña cueva justo al lado del canal donde habían estado buceando. El de Banacandú, también conocido como Shark Channel, donde él había estado explorando antes. Su grupo se completaría con un graduado de la Universidad de Génova, Federico Gualfieri, quien también era instructor de buceo certificado, y la hija de 23 años de Mónica, Giorgio Somecal, estudiante de ingeniería biomédica. En general, era un grupo experimentado con 2 instructores y 2 buzos de investigación. Giorgio era la menos experimentada como buzo recreativo, pero tenía su certificación básica de aguas abiertas. Un poco antes de las 11:30 de la tarde, el grupo se preparó para su inmersión. Cada uno llevaría un solo tanque de aluminio de 80 litros y esperaban estar de regreso a bordo en 1 hora. Para una inmersión recreativa normal, un tanque de 80 litros duraría entre 30 y 50 minutos, dependiendo de varios factores, incluyendo cuánto tiempo se pase a mayor profundidad, la tasa de respiración individual y la experiencia del buzo. Para una inmersión más profunda, como a 60 metros, este tanque solo duraría de 10 a 12 minutos. Mónica y Gianluca habrían estado al tanto de este hecho, pero el grupo siguió adelante, con un plan limitado para bajar y regresar bastante rápido. Desde el momento en que llegaron a la entrada, lo cual solo tomó unos 3 minutos, estarían contra el reloj. La profundidad de la cueva variaba entre 55 y 70 metros. A esa profundidad, solo tendrían unos minutos para mirar alrededor antes de tener que regresar. Solo 10 minutos a 60 metros requerirían un mínimo de 15 a 20 minutos de descompresión en el regreso para evitar el mal de descompresión. Su plan habría sido un cronograma extremadamente ajustado: bajar rápidamente a esa profundidad, quedarse 5 minutos o menos, y luego regresar con unas pocas paradas cortas de descompresión en el camino. Su aire no habría alcanzado para algo más prolongado. De inmediato, queda claro que no tenían intención de seguir la regla de los tercios, donde 1/3 de su aire se usaría para bajar, otro tercio para el regreso, y el último tercio se reservaría para emergencias. La mayoría de los buzos certificados en cuevas que intentan esta cueva a 60 metros de profundidad usarían al menos 2 tanques o un reciclador de aire y establecerían una línea guía continua hasta la salida, incluso si la configuración pareciera sencilla. Los mapas de cuevas pueden ser extremadamente engañosos. Unas cuantas líneas dibujadas en papel
no pueden prepararte para las configuraciones irregulares y enrevesadas que se encuentran en la naturaleza. No obstante, los 5 buzos entraron en la zona de caverna. La primera cámara estaba tenuemente iluminada por la luz del sol que se filtraba a través del agua en la entrada de la cueva. Esta primera cámara tenía unos 45 metros de largo, así que 5 buzos entrando en fila india cruzarían el espacio en solo unos minutos. El líder entró en un túnel estrecho que conectaba la primera cámara con la segunda. Este túnel tenía casi 30 metros de largo, alrededor de 27 metros, así que un guía turístico ambicioso podría pensar que echar un vistazo rápido a la segunda cámara tomaría solo unos minutos. Mientras nadaban por el túnel, pasaron por un estrechamiento. El grupo pasó en fila india por un agujero de 1 metro de diámetro, con un tanque atado a la espalda. Pasaron por un montículo de arena al otro lado y salieron a la segunda cámara. A medida que cada buzo pasaba sobre el montículo de arena, una nube de sedimento crecía, reduciendo la visibilidad a solo unos cuantos pies. Este fue el primer momento de pánico. Incluso si de inmediato se dieran la vuelta y salieran con calma, incluso los buzos más eficientes estarían enfrentando una reserva de aire peligrosamente baja en este punto. A una profundidad de 60 metros, cada respiración usaba 7 veces el volumen de aire que se consumiría en la superficie, y ciertamente estaban respirando más rápido. En el momento en que necesitaban estar completamente concentrados en salir, la narcosis por nitrógeno comenzó a afectar su capacidad de tomar decisiones. Con aire comprimido, la narcosis comienza a solo 30 metros, y hasta los buzos recreativos sabrían reconocerla y subir a profundidades menores. La única cura para la narcosis es ascender, pero primero tendrían que salir. El sedimento turbio hacía que cada persona se sintiera frenética y sola, cuando no podían ver a los otros miembros del grupo. Mónica y Gianluca eran indudablemente los líderes, pero encontrar la salida sería un reto para cualquiera en estas condiciones. Imagina estar en una alberca olímpica llena de leche. ¿Serías capaz de encontrar un círculo de 1 metro de diámetro en el extremo opuesto? Cierra los ojos e imagina que flotas por el agua sin saber hacia dónde está la salida. Necesitas moverte rápido, pero ¿hacia dónde? No sabrías si la pared está a 60 centímetros frente a ti, o a 6 metros. Con solo unos minutos de aire restantes, seguramente entrarías en pánico. A medida que cada buzo pasaba por encima del montículo de arena y entraba a la segunda cueva, el fondo cargado de sedimento se agitaba, y una nube arremolinada de arena llenaba el pasaje. Ninguno de los buzos tenía certificación de espeleobuceo, así que no estaban usando las técnicas adecuadas de aleteo para evitar este problema mortal. La segunda cámara era mucho más pequeña que la primera, pero se habrían sentido inmediatamente perturbados por la situación. Incluso el tiempo mínimo para bajar del bote, llegar a la entrada de la cueva y avanzar casi 90 metros dentro de la cueva habría consumido más de la mitad de su aire. Una estimación hecha por buzos expertos que analizaron la inmersión reveló que serían necesarios al menos 107 litros de aire para entrar y salir directamente, incluso para un buzo profesional y tranquilo. Esto significaría que probablemente ya habían usado más de 50 litros de sus tanques de 80 litros en este punto. La nube de arena reduciría la visibilidad a solo unos pocos pies. Y esto sería su perdición final. Sin una línea guía para guiarlos a través del agua turbia, estaban buscando a ciegas la salida. El grupo usó sus linternas, que solo servían para ver a 1 o 2 pies de las paredes de la cueva, para buscar la salida. Las paredes de la cueva eran rocosas, con formaciones irregulares, lo que les obligaba a buscar la salida al tacto. El borde arenoso que se había acumulado alrededor de la entrada estaba siendo constantemente alterado, lo que hacía que la visibilidad fuera aún peor. Su ritmo de respiración aumentaría con la incertidumbre, y el oxígeno menguante habría hecho que todo se sintiera desesperado. Incluso si este esfuerzo solo hubiera durado 2 minutos, el pánico habría agotado el oxígeno precioso justo cuando más lo necesitaban. Uno de los miembros se habría sentido eufórico al encontrar la salida y agitar la linterna para avisarle a la persona más cercana. Poco a poco, habrían seguido el tenue resplandor de las luces a través del agua turbia, mientras el equipo salía de la segunda cueva. Seguramente ya estaban conscientes de la falta de aire y se moverían rápidamente para salir del túnel estrecho. Mónica tendría el temor adicional de saber que su hija estaba justo detrás de ella. Como madre, su lucha desesperada por salvarse solo sería superada por su deseo de salvar a su hija.
Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Chocaron contra una pared de roca. Era un callejón sin salida. Donde debería haber un indicio de luz solar al acercarse a la caverna, solo había roca sólida. ¿Cómo podía ser esto? El agua en este túnel era perfectamente clara y era obvio que esta no era la salida. Habrían estado impulsándose frenéticamente para llegar al final de este túnel, usando sus últimos alientos de aire para buscar a tientas un agujero o un pasaje que simplemente no podían ver. Lo que no sabían era que había dos salidas de la segunda cueva. El mapa estaba equivocado. Un montón de arena y rocas ocultaba el camino por el que entraron, y esta segunda abertura era más grande y parecía más abierta de lo que realmente estaba. Fue aquí, en esta salida falsa, donde 4 de los buzos agotaron su suministro de aire y se ahogaron. Lamentablemente, Mónica y su hija Giorgio y los 2 investigadores universitarios, Federico y Muriel, no tuvieron suficiente aire para encontrar la salida. Gianluca llevaba una segunda botella con mezcla de nitrox. Se suponía que esta se usaría para una breve parada de descompresión al salir. Iba a compartirla entre los 5 buzos mientras realizaban una breve parada de descompresión en el camino de regreso. Este aire extra le dio algo de tiempo a Gianluca, mientras buscaba desesperadamente el camino correcto. Pero no fue suficiente para salvar al instructor de buceo. Sin una cuerda guía, la salida oculta era casi imposible de encontrar. Gianluca se quedó sin aire en la segunda cámara, a solo unos metros de la entrada del túnel. Arriba, en el barco, los otros grupos de buzos ya habían salido a la superficie y estaban siendo recogidos para regresar al Duke of York. De inmediato pareció problemático que el primer grupo en salir aún no hubiera salido a la superficie. El primer pensamiento fue que habían derivado un poco con las corrientes, así que los botes tendrían que moverse más abajo por el canal para localizar sus boyas. Después de solo 15 minutos de búsqueda, el Duke of York envió un mensaje a los otros botes que también estaban en expediciones de buceo en el canal. Solicitaron ayuda para buscar las boyas de superficie del equipo de buceo o cualquier señal de burbujas de los buzos. Este grupo era muy experimentado y no se esperaba que tuvieran problemas, y mucho menos que los 5 al mismo tiempo. Había pasado 1 hora y media, y estaba claro que su aire no podía haber durado tanto tiempo. A medida que más equipos se unían a la búsqueda, se volvía más difícil creer que se hubieran desviado a otro lugar. Buzos del Duke of York bajaron hasta la entrada de la cueva y miraron dentro con sus linternas. No vieron a nadie y dudaban que estuvieran más adentro de la cueva. Después de varias horas, 2 buzos, Diego y Rashid, de uno de los botes de búsqueda, se ofrecieron como voluntarios para revisar dentro de la cueva, ya que la conocían bien. Estos 2 buzos tenían un solo tanque cada uno, pero había buzos adicionales esperando afuera de la cueva, con tanques extra para la descompresión necesaria después. Hicieron una búsqueda rápida de la primera cueva, lo cual fue bastante sencillo porque el agua estaba clara. Luego entraron en el túnel estrecho y lo siguieron hasta la entrada de la segunda cueva. Rashid se quedó en el túnel y mantuvo su linterna como señal para que Diego pudiera regresar. En cuanto Diego entró en la cueva, su luz iluminó a un buzo descansando justo sobre la arena y las rocas de abajo. Reconoció a Gianluca de inmediato y rápidamente lo tomó del traje para llevarlo hacia Rashid. Fue un momento realmente devastador. Usó su luz para buscar en el resto de la cámara, pero no pudo ver a los demás. Encontrar a un buzo muerto dejaba bastante claro cuál sería probablemente el destino de los otros 4. El equipo de buceo de la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas llegó al día siguiente para localizar al resto de los buzos. Un equipo de 8 se equipó y bajó a la cueva para localizar y recuperar al grupo desaparecido. Inexplicablemente, ellos también estaban buceando con un solo tanque de aire comprimido cada uno, igual que los buzos desaparecidos. Esta configuración es para buceo recreativo a profundidades no mayores de 130 pies. El equipo no estaba certificado para buceo en cuevas y corría el riesgo de sufrir el mismo destino que el equipo italiano. Aún así, el grupo entró a la cueva y exploró rápidamente las 2 cámaras. No encontraron evidencia de otros buzos, así que salieron a la superficie con poco aire en sus tanques. Inmediatamente se dieron cuenta de que solo 7 de su equipo habían regresado. Con tanques llenos, varios hombres se apresuraron a regresar a la cueva para descubrir a Muhammad Mahudi flotando sin vida en el agua. Rápidamente lo llevaron a la superficie y lo transportaron al hospital.
Lamentablemente, más tarde ese día fue declarado muerto. Después de este horrible incidente, la búsqueda se detuvo y Dan trajo a un equipo profesional finlandés de buceo en cuevas para recuperar a los desaparecidos. Después de una cuidadosa planificación y discusión, este equipo bien equipado finalmente pudo localizar los cuerpos. Con solo unos minutos restantes en su primer día en el agua, descubrieron algunas marcas de aletas en la tierra a un lado de la cueva. Siguiendo estas marcas, encontraron otro pasaje que salía de la segunda cueva. Los 4 cuerpos fueron encontrados al final de este túnel, un callejón sin salida, a 70 metros de profundidad. A pesar de la experiencia de ambos grupos, todos violaron al menos 4 de las 5 reglas para el buceo en cuevas. Desde el principio decidieron bucear hasta esta cueva a una profundidad de entre 55 y 70 metros, mucho más allá del límite recreativo de 40 metros. Ninguno de los 13 buzos, ni del equipo italiano ni del equipo de la MNDF, tenía una certificación técnica para bucear a más de 40 metros en aguas abiertas, mucho menos en cuevas. No estaban usando ninguna mezcla especial de gases como nitrox o trimix, que eran necesarias para esta profundidad y el tiempo requerido. No tenían un plan para conservar un tercio de su aire para emergencias, porque la distancia y la profundidad de la inmersión habrían agotado todo su aire, incluso si todo hubiera salido perfectamente. No tenían ninguna posibilidad de éxito. Asombrosamente, no colocaron ninguna cuerda guía cuando entraron a la cueva. Incluso con los conocimientos más básicos de buceo en cuevas, sería absolutamente necesaria una cuerda guía hasta aguas abiertas. El hecho de que todos estuvieran de acuerdo en ir a explorar esta cueva demostraba que ni siquiera sabían lo que no sabían. Un buzo del barco, que no ha hecho ninguna declaración pública, se suponía que iba a bajar con este grupo, pero decidió quedarse a bordo. Puede que haya escuchado el plan y sabía lo suficiente como para darse cuenta de que no era un plan de buceo seguro. Cuando se publiquen los informes finales de la investigación, ella podría arrojar luz sobre exactamente en qué estaban pensando. En total, 6 personas perdieron la vida en la cueva de Bana Kandú, y todo esto se pudo haber evitado fácilmente. Esto nuevamente demuestra que la experiencia no te exime de los increíbles riesgos que implica el buceo en cuevas. No se puede repetir lo suficiente. El buceo en aguas abiertas no es lo mismo que el buceo en cuevas. Muchos buzos expertos han perdido la vida dentro de cuevas debido a una variedad de fallas, que en su mayoría eran prevenibles.